¿Alguna vez has sentido ganas de irte de todo? No por rabia, no por drama, sino por cansancio acumulado. No desaparecer de forma espectacular, sino simplemente dejar de responder, dejar de explicar, dejar de sostener. Has notado que tu impulso no es conquistar nada, sino descansar de la presión constante de tener que reaccionar. Si es así, no estás en crisis, estás agotado, y eso cambia completamente la lectura de tu situación. Hay un momento en la vida adulta en el que huir deja de ser libertad y empieza a ser reflejo automático. No te vas porque quieras algo mejor, te vas porque no tienes energía para quedarte presente. Cambias de lugar, de conversación, de objetivo, de relación, esperando que el cansancio desaparezca con el movimiento. Pero no desaparece, solo se traslada, porque el desgaste no viene de afuera, viene de una mente que no sabe descansar, incluso cuando el cuerpo se detiene. Nada es más fuerte que alguien que decide quedarse, no quedarse por miedo, no quedarse por resignación, no quedarse por apego, quedarse con lucidez, quedarse cuando la mente exige escape inmediato y tú eliges no obedecer ese impulso, quedarse sin dramatizar lo incómodo, quedarse sin convertir cada tensión en una señal de fracaso personal. Esa decisión, silenciosa y poco visible, es una forma profunda de fortaleza estoica. El problema es que nadie habla de esto con honestidad. Nos vendieron la idea de que la fuerza está en cambiar rápido, en reinventarse constantemente, en no tolerar nada que incomode, pero esa lógica, aplicada a una mente ya cansada, solo acelera el desgaste, porque huir también cuesta energía. Empezar de cero también exige fuerza, adaptarse una y otra vez también consume, a veces mucho más que permanecer. Epicteto fue directo al respecto. No son los hechos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. El lugar, la situación o la persona no siempre son el problema. El problema es la fricción mental constante, la resistencia interna, la pelea silenciosa contra lo que ya está ocurriendo. Cuando decides quedarte sin pelear con la realidad, algo se ordena, no afuera, adentro. Quedarse no significa soportarlo todo. Significa dejar de gastar energía en la narrativa exagerada que tu mente construye. Significa observar el malestar sin amplificarlo. Permanecer sin añadir capas de pensamiento inútil. La mayoría del agotamiento moderno no viene de lo que hacemos, sino de cómo pensamos mientras lo hacemos. De la anticipación, de la rumiación, del esto no debería ser así. Esa frase sola drena más energía que la situación real. Hay personas que abandonan trabajos, relaciones, rutinas o proyectos no porque sean insoportables, sino porque no saben estar con el silencio que aparece cuando dejan de huir. El movimiento constante funciona como anestesia. Mientras corres, no sientes, pero cuando paras, todo aparece junto: el cansancio, la frustración, la sensación de estar siempre respondiendo a expectativas ajenas. Decidir quedarse es aceptar ese momento sin entrar en pánico. Es permitir que el cuerpo y la mente procesen lo acumulado. Este canal no existe para decirte que aguantes más. Eso sería irresponsable. Existe para ayudarte a gastar menos energía inútil, para mostrarte que no toda incomodidad es una alarma, ni toda fatiga es una señal de escape. A veces es solo el cuerpo pidiendo sobriedad, menos estímulo, menos interpretación, menos ruido mental. La vida no se supera, se administra. Y administrar implica saber cuándo moverse y cuándo permanecer. Si este mensaje te resulta familiar, deja un like, no como apoyo emocional, sino como reconocimiento adulto. Esto también me pasa. Y si decides comentar, escribe "me quedo", no como promesa grandiosa, sino como recordatorio íntimo de que hoy no necesitas huir para estar a salvo.
Hoy puedes quedarte sin pelear, y eso, aunque no parezca, es fuerza real. Quedarse no genera aplausos, no crea historias inspiradoras, no te convierte en ejemplo de nada, pero construye algo más raro y más estable, continuidad interna, la capacidad de atravesar días pesados sin convertirlos en derrotas personales. La mente aprende que no todo malestar es peligro. El cuerpo deja de vivir en alerta constante, y en ese espacio, sin prisa y sin épica, empieza la verdadera resistencia. Huir casi siempre se siente como alivio, y ese es el problema. El alivio inmediato engaña a una mente cansada. Cuando te vas, cuando cortas, cuando abandonas, cuando te desconectas sin haber ordenado nada por dentro, el cuerpo siente una pausa momentánea, baja la presión, se reduce la fricción. Pero ese descanso es superficial, no repara, solo suspende. Y cuando la situación cambia, cuando el silencio se instala o cuando aparece un nuevo escenario, el mismo cansancio regresa, intacto. La mente aprende rápido. Si cada incomodidad termina en retirada, el cerebro registra una lección peligrosa. No soy capaz de quedarme. A partir de ahí, cualquier tensión se amplifica. Cualquier dificultad parece insoportable. No porque lo sea, sino porque ya no existe la estructura interna para sostenerla. El problema no es la situación, es la ausencia de resistencia sobria. Esa resistencia que no grita, no lucha, no dramatiza, simplemente permanece. La vida adulta exige presencia prolongada, no intensidad constante, sino continuidad. Estar, sostener, volver a estar. Pero cuando todo se interpreta como amenaza emocional, quedarse parece una condena. Y no lo es. Lo que agota no es quedarse. Es quedarse reaccionando. Es permanecer mientras la mente pelea con cada detalle, cuestiona cada gesto, anticipa cada posible error. Eso sí destruye. Marco Aurelio escribía para sí mismo que no debía permitir que su mente se volviera esclava de las circunstancias externas. No hablaba de dureza, hablaba de orden, de no entregar la estabilidad interna a cada estímulo. Quedarse, desde esta mirada, es una forma de soberanía personal. No porque controles el entorno, sino porque dejas de permitir que te arrastre. Muchos confunden fortaleza con aguante ciego. No es lo mismo. Aguantar sin conciencia genera resentimiento, fatiga crónica y cinismo. Quedarse con lucidez es distinto. Es observar qué depende de ti y qué no, y dejar de gastar energía en lo segundo. Es reducir expectativas irreales. Es aceptar que algunas etapas no son estimulantes ni gratificantes, solo necesarias. Y eso está bien. El mundo actual premia la reacción. Responder rápido, opinar, sentir intensamente, moverse sin pausa. Pero ese ritmo no es humano, es mecánico. Y vivir así te convierte en alguien siempre cansado, siempre al límite, siempre con la sensación de que falta algo. La sobriedad estoica propone lo contrario. Menos respuesta, más presencia. Menos interpretación, más hechos. Menos huida, más estabilidad. Si estás cansado, no necesitas una vida nueva. Necesitas reducir la fricción mental dentro de la que ya tienes. Permanecer sin exagerar. Quedarte sin castigarte por sentirte así. Cuando haces eso, el cuerpo deja de luchar contra el momento presente. Y cuando el cuerpo deja de luchar, la energía vuelve poco a poco. No como euforia, sino como solidez. Si este mensaje te acompaña, deja otro like. No como impulso automático, sino como señal de identificación silenciosa. Y quédate escuchando. No porque vaya a pasar algo espectacular, sino porque a veces lo más sano es no irse de uno mismo. Cuando decides quedarte, algo silencioso empieza a reorganizarse por dentro. No ocurre de inmediato. No es una revelación, es más parecido a cuando el ruido de fondo baja y recién entonces te das cuenta de lo cansado que estabas.
La mente, acostumbrada a huir, entra primero en resistencia. Aparecen pensamientos insistentes, incomodidad, una sensación difusa de debería estar haciendo otra cosa. Ese momento es clave. No es señal de error, es señal de adaptación. La mayoría de las personas nunca permanece lo suficiente como para atravesar esa fase. Se van justo cuando el sistema interno empieza a recalibrarse. Confunden incomodidad con peligro, pero no todo lo incómodo daña. Algunas tensiones solo indican que la mente está dejando hábitos antiguos, como reaccionar, escapar o sobreexplicarse. Quedarse ahí, sin añadir narrativa dramática, es un entrenamiento invisible. El cansancio mental moderno no viene solo del trabajo o de los problemas reales. Viene del exceso de procesamiento, pensar demasiado, anticipar escenarios, evaluar constantemente cómo estás siendo percibido. Cuando decides quedarte sin actuar impulsivamente, reduces ese procesamiento. La mente deja de correr hacia adelante y empieza a sentarse en lo que hay. Eso no es resignación, es eficiencia psicológica. Séneca advertía que gran parte de nuestra fatiga proviene de vivir dispersos, saltando de estímulo en estímulo sin dirección interna. Quedarse es lo opuesto a la dispersión, es concentración sobria, es decir, esto es lo que hay ahora, y no voy a añadir sufrimiento extra. Esa decisión, repetida muchas veces, crea estabilidad. No elimina los problemas, pero evita que se multipliquen en la mente. Hay una idea incómoda pero liberadora. No todo momento tiene que sentirse bien. No toda etapa tiene que tener sentido. El error está en interpretar eso como fracaso personal. Cuando te quedas sin exigirle a la experiencia que sea distinta, el cuerpo se relaja. Y cuando el cuerpo se relaja, la mente deja de defenderse todo el tiempo. Esa defensa constante es lo que agota. Muchas personas buscan fuerza en el control, en cambiar a otros, en cambiar circunstancias. Pero el estoicismo práctico apunta a otra dirección. Reducir la dependencia emocional del entorno. Quedarte no porque todo esté bien, sino porque no necesitas que todo esté bien para mantenerte estable. Esa es una forma madura de libertad. Si estás escuchando esto y sientes una calma extraña, no es entusiasmo, es alineación. Es tu sistema nervioso reconociendo una lógica que no exige más de lo que tienes. Si esto resuena contigo, deja un comentario con la palabra presencia, no para declarar nada, sino para reforzar una decisión interna. Estar aquí sin huir. Quedarse suele verse como una falta de carácter, porque aprendimos a asociar valor con movimiento. Si algo incomoda, hay que cambiar. Si pesa, hay que salir. Si cansa, hay que empezar de nuevo. Esa lógica parece saludable, pero aplicada de forma automática, destruye la estabilidad interna. No todo lo que incomoda necesita ruptura, y no todo lo que pesa es una señal de huida. A veces es solo la fricción natural de estar vivo en una etapa exigente. La verdadera diferencia no está entre quedarse o irse, sino entre quedarse dormido o quedarse despierto. Quedarse dormido es aguantar sin conciencia, acumulando resentimiento, esperando que el entorno cambie para poder respirar. Quedarse despierto es observar con sobriedad lo que está ocurriendo, aceptar los límites de la situación y dejar de gastar energía en fantasías de cómo debería ser. Esa aceptación no es resignación, es economía psicológica. Cuando decides quedarte de forma lúcida, empiezas a notar algo incómodo pero liberador. Muchas de las tensiones no vienen de la situación, sino de tu resistencia mental constante, de la comparación con otras vidas, de la expectativa de estar siempre motivado, de la idea de que si no te sientes bien, algo está mal contigo. Quedarte implica desmontar esas narrativas una por una, sin prisa, sin violencia interna. Marco Aurelio escribía que la tranquilidad
no depende de la ausencia de problemas, sino del orden del alma frente a ellos. Quedarse es un acto de orden, no porque todo esté bien, sino porque decides no permitir que el caos externo se convierta en caos interno. Ese gesto, repetido día tras día, construye una resistencia que no se ve pero se siente. También hay que decirlo con claridad. Quedarse no significa exponerse a lo destructivo. El estoicismo práctico no promueve el sacrificio inútil, promueve la claridad. Si algo te daña de forma directa y sostenida, la salida es sensata, pero muchas veces nos vamos no porque algo nos destruya, sino porque no sabemos regular la incomodidad normal. Y esa incapacidad nos sigue a donde vayamos. La mente cansada confunde alivio con solución. Irse baja la presión momentánea, pero no enseña estabilidad. Quedarse, cuando es consciente, sí, enseña que puedes atravesar días grises sin colapsar, que no necesitas sentirte bien para funcionar con dignidad, que no todo momento tiene que tener sentido para ser vivido. Esa comprensión reduce la ansiedad de fondo que acompaña a muchos adultos sin que sepan por qué. Al quedarte, empiezas a ajustar en lugar de huir. Ajustas expectativas, ajustas ritmos, ajustas el diálogo interno. Dejas de pedirle a la vida que te estimule y empiezas a pedirle que sea habitable, y eso cambia todo. El cuerpo se relaja, la mente se vuelve más selectiva. El cansancio deja de ser enemigo y se convierte en señal de cuidado. Si este tramo del mensaje te resulta incómodo, es normal. La sobriedad no seduce, ordena. Si aún así resuena contigo, deja un like. No como aprobación emocional, sino como reconocimiento interno de que no necesitas huir hoy. Hoy puedes quedarte con menos ruido, con menos pelea, con más estabilidad. Con el tiempo, quedarse deja de sentirse como una decisión y se vuelve una postura interna. Ya no estás eligiendo permanecer cada minuto, simplemente no huyes. Y esa diferencia es enorme. La mente deja de evaluar constantemente opciones de escape y empieza a usar esa energía para algo más útil, sostenerse con calma. Ahí aparece una forma de estabilidad que no depende de que todo esté bien, sino de que tú estés menos fragmentado. Cuando alguien aprende a quedarse, también aprende a elegir mejor cuándo irse, porque ya no actúa desde el agotamiento, sino desde la claridad. La huida impulsiva se parece mucho a la valentía, pero nace del cansancio. La retirada lúcida es otra cosa, es silenciosa, precisa, sin culpa ni dramatismo. Quedarse te enseña esa diferencia, te devuelve criterio. Muchos adultos viven con una fatiga de fondo que no se va ni en vacaciones ni en cambios externos, porque no es física, es mental, es el resultado de años de reaccionar a todo, de exigirse sentir algo distinto a lo que se siente, de creer que la incomodidad es un error. Al quedarte, dejas de pelear con esa fatiga, la observas, la respetas, y paradójicamente empieza a disminuir. Séneca decía que no es pobre quien tiene poco, sino quien desea más. Algo similar ocurre con la energía. No está agotado quien hace mucho, sino quien exige demasiado a cada momento. Quedarse es reducir exigencia, no al mundo, sino a ti mismo. Es permitirte ser funcional sin estar inspirado, presente sin estar eufórico, digno sin estar motivado. La sobriedad que nace de quedarse se nota en gestos pequeños. Hablas menos, reaccionas más tarde, observas antes de responder, descansas sin culpa, dejas de interpretar cada día como una prueba. La vida se vuelve menos intensa pero más habitable, y eso, para alguien cansado, vale más que cualquier promesa de grandeza. Si has llegado hasta aquí, no es por entretenimiento, es porque algo en este mensaje encaja con tu experiencia. Si quieres dejar una marca silenciosa, comenta, me quedo. No para comprometerte con nadie, sino para recordarte que no necesitas escapar hoy. Puedes quedarte contigo mismo sin pelear,
Nada es más fuerte que alguien que decide quedarse. No porque soporte más, sino porque deja de desperdiciar energía en huir de cada incomodidad. Quedarse no te hace invencible, te hace estable, y la estabilidad en una vida adulta exigente es una forma rara y profunda de libertad. No necesitas cambiarlo todo, no necesitas entenderlo todo, solo necesitas dejar de irte de ti mismo cada vez que algo pesa. Ahí empieza la resistencia real.